El cine es un lenguaje que se aprende mirando, viviendo y sobre todo contando historias. Y si hay alguien que ha sabido hacerlo con una voz propia, es Chava Cartas, director mexicano detrás de producciones como Mi Reyes vs. Godínez, Contraataque, El Gallo de Oro, Sobreviviendo a mis 15, Nuestros Tiempos y muchas producciones más. Con más de 2 décadas de experiencia, Chava ha explorado todos los géneros, de la comedia a la acción, del drama al romance. Pero detrás de cada proyecto hay algo constante, su curiosidad por las personas, por las emociones y por el poder de la imagen para conectar. En esta conversación hablamos sobre sus inicios en la industria mexicana, el equilibrio entre lo comercial y lo artístico y cómo ha evolucionado la forma de hacer cine en Latinoamérica. También sobre la amistad, el trabajo en equipo y la pasión que sostiene cada historia que decide contar. Soy Luciana Narváez y esto es Tiempo entre pantallas. Hoy, un episodio para mirar el cine con otros ojos. Cine con C de Chava. Bueno, bienvenido Chava acá al podcast Al Tiempo entre pantallas. De verdad es un placer poder conversar contigo el día de hoy y que seas nuestro primer invitado internacional. Qué maravilla. Me encanta porque creo que la gente que hacemos esto de hacer cine es de eso, se trata de estar por todo el mundo y estar con la gente de todo el mundo y compartir y convivir y conectar con todo el mundo. Entonces me encanta que me inviten a estos lugares como tu espacio para poder platicar y para poder contagiar de lo que nosotros como mexicanos estamos haciendo para poder poner nuestro cine a nivel internacional. Entonces me encanta y por eso estoy aquí sentado con todas las ganas de platicar contigo. No, muchas gracias. Mira, a mí me encanta empezar el programa preguntándole siempre ¿cuál fue la película que te enamoró del cine? Híjole, mira, más que la película, yo nací en Guadalajara, Jalisco, México, que es como un poquito hacia el norte, y después por cosas de mis padres nos fuimos a vivir a Durango, ¿ok? Mi madre en Durango en algún momento fue coordinadora de producción de películas, Mm. pero películas importantes, porque Durango le dicen la tierra del cine, Durango, Ok, México, donde se hicieron grandes películas con grandes directores, películas westerns, como Sam Peckinpah, que hacía The Wild Bunch, hacía El bueno, el malo y el feo, hasta La lluvia del diablo, entonces, hay como una serie de películas muy importantes que se hicieron y se filmaron en Durango. Entonces, yo antes de ir a una sala de cine fui a un set, donde yo qué llegaba y loco. veía estas grandes luces que se llamaban narcos en aquel momento, que eran como HMI, luces de día para hacer día, y decía: "¿Por qué iluminan en el día?", ¿no? Y entonces veía a la gente que iba y venía, y entonces, más allá de que una película me marcara, me marcó el set, que eso que para mí fue una bendición, porque entonces, antes de ir a la pantalla grande y entender, yo ya estaba viendo cómo filmaban las películas. Había un fotógrafo, que en paz descanse, que se llamaba Alex Phillips, que era el hijo de Alex. Había un Alex Phillips primero, que era como un gran fotógrafo de la época, mucho más atrás del cine que te estoy platicando. Y luego Alex Phillips, el hijo, Junior, se llama Alex Phillips Junior, fue el Ok. primer cinematógrafo que fue sindicalizado en Estados Unidos. Entonces, él como mexicano estaba en ese momento haciendo películas importantes como con Chuck Norris, como con Sam Peckinpah, eran grandes amigos, y ellos a su vez eran amigos de mis papás, de mis padres, y entonces yo los veía en mi casa que platicaban las escenas, platicaban lo que les había pasado, y dice: "Este es mágico". Y cuando iba yo al set, yo me quedaba, yo tenía 9 años, 9, 10 años, yo me quedaba en el set todo el día viendo, y entonces Alex le decía a mi mamá: "No, no, no, este niño le gusta esto", porque no es uno cree que ir al cine, ir a ver, filmar una película es como ir al teatro, y no tiene nada que ver. Filmar una película es muy aburrido. La gente que va a ver cómo están filmando y no entiende qué está pasando es muy aburrido. Pero entonces el Alex me decía: "Okey, no, no, déjalo aquí, nenita", le decía mi mamá: "Nenita, déjalo aquí y que vea". Yo era muy niño. Entonces, yo me sentaba a un lado del dolly, el dolly es el aparato donde ponen la cámara, Claro. y me sentaba y veía, y me pasaba todo el día ahí. Entonces, creo que a partir de eso, obviamente, me nace, y te lo juro, desde ese momento de mis 10 años, yo entendí y decidí hacer cine. Nunca más pensé en otra cosa, nunca más pensé en hacer otra carrera o otro oficio. Yo quería hacer cine. Y así es como.
Y claro, pasa la vida y ves películas, pero venía de ahí, venía de ese momento. Claro, digamos que tu click fue el estar en el set. Claro, mi momento que dije: "Güey, yo quiero hacer esto", es estar en el set. Te voy a platicar una anécdota increíble. Estábamos estábamos en el set, Alex tomaba mucho vodka, ¿ok? Entonces, él tenía un café, y en el café le ponían el vodka. Entonces, yo estaba chavito, yo tendría, te digo, 9 10 años, y me dice: "A ver, ve ahí con el catering". Entonces, yo iba con el catering, con el café de Alex, y ya, obviamente, lo preparaban, y yo regresaba con el café y se lo daba a Alex. Y entonces, el dolly tiene 2 asientos, 2 como donde sientas el operador de cámara, que es el fotógrafo, o lo que sea, y Ujú, otro asiento para el focus puller, el que jala el foco. claro. Yo me sentaba en el otro asiento viendo. Entonces, estaban filmando una película que se llamaba Firewalker, que era con Chuck Norris, Chuck Norris, imagínate eso, y Stone, que en ese no, no era Stone, no era era la que hacía de Superman en ese momento, la de Superman, de esa vieja, de esa Ok. vieja de Superman y la actriz era, era Madeline, ahorita me acuerdo. Entonces, era una escena de sexo, imagínate, la escena de sexo de la película. Obviamente, cuando estás en una escena de sexo, se dice que lo haces a set cerrado y todo Sí, el mundo se claro. sale, solo están los El, indispensables, ¿no? los indispensables, claro. El boomman, el fotógrafo, y se acabó, el asistente o el asistente de dirección y se acabó. Entonces, pues ya está set cerrado me dice: "Bueno, sales", yo me voy a salir, y dice Alex: "No, no, 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 siéntate". Yo me siento ahí, entonces era Alex, el fotógrafo, entonces ya todo el mundo calladito, okey, perfecto, el señor dijo: "Okey, perfecto", todo el mundo se calla, entra Chuck Norris y entra la actriz, y los 2 se quitan la bata, se ponen en una cama y empiezan a hacer la escena de amor. Y yo chavito decía: "Yo quiero hacer esto". Este es mi futuro. Porque era mágico todo lo que yo veía, las luces, estos cuerpos desnudos como, ¿no? ¿Por qué están haciendo? Un Chuck Norris que era después ya pasar la vida y era Chuck Norris. Yo en ese momento Claro, de ahí te cayó quién era. decía: "Güey, pues es el actor". Entonces, de ahí de verdad, literalmente crece y nace mis ganas de hacer cine, de hacer lo que hago. Y entonces, como vengo de este lugar donde en Durango no había cine de arte, había el cine que veías, me refiero a Rocky, al Al Sasha, comercial. al súper comercial. Y yo me entretenía, y dije: "Yo quiero hacer cine para entretener". Yo no soy un director de hacer cine de arte ni cine contemplativo porque no me interesa. A mí me interesa hacer cine de acción, cine de que entretenga, cine de arte, lo respeto y me parece fascinante y no lo podría hacer, porque mi personalidad es totalmente lo contrario al cine de arte, totalmente lo. Ahora, ya me contaste cómo te enamoraste del cine y cómo empiezas en la industria. ¿Cuál es ese primer paso ya a hacer el cine? No, bueno, como te digo, yo siempre quise hacer cine, entonces yo agarraba mis camaritas. Yo creo que siempre es en la industria, más allá de ir a trabajar o no trabajar, yo era Alex Phillips, el Alex, me regaló Ujú, una cámara que era una VHS, que en ese momento no existía la VHS, existía el Betacam, el formato Betacam, pero el VHS era este formato súper profesional que iba la cámara, un cable y aterrizaba a una grabadora. O sea, no era la ok. cámara, no era una camcorder, era era la cámara acá, cable y la grabadora donde estaba el VHS. Y me regaló un cassette que duraba 120 minutos, eso era el cassette. Entonces, yo ponía el cassette abajo y grababa, y invitaba a mis amigos a mi casa a hacer westerns, obviamente, que era lo que mi influencia en Durango. Entonces, yo hacía western, tin, tin, y con mis amigos de niños, y que el balarse, y no sé qué, y no sé qué. Y luego ya que me acababa el cassette, pues lo borraba y volvía a grabar. Entonces lo grabábamos y luego me sentaba con ellos a ver obviamente no en la televisión, en la misma cámara, le ponías play y ahí en el cuadrito de la cámara, pues ahí veíamos todos la película que estábamos haciendo. Entonces, creo que ahí nace todo, o sea, esa es mi primera experiencia, mi primer realmente contacto, yo como director Como director. de hacer, pero espérame, yo empecé como fotógrafo, yo fotografié 14 años, hice 14 películas como fotógrafo. Yo porque decía: "Okey, yo yo quiero entrar al cine y creo que de todo esto que estoy entendiendo cómo es, lo que hay que estudiar, lo que hay que entender, lo que hay que de verdad hacer un oficio es de la fotografía,
qué son los lentes, los espacios, los ejes, el storytelling a través de la imagen. Entonces, Claro. dije, bueno, voy a empezar a entender esto. Y me fui. Y yo siempre decía, yo no soy fotógrafo. O sea, y mira que hice o sea, películas importantes en mi país, como Amarte duele, como Niñas Ujú. mal, como Ciudades Oscuras. Ciudades Oscuras gané con el achievement de un, un, creo que Tribeca Film Festival hace como todo dentro de este festival entrega o otorga un reconocimiento a la cinematografía, al archivo que puedes dejar como cinematógrafo, y me lo dan por Ciudades Oscuras. Entonces, yo estaba ahí, pero decía, yo no soy fotógrafo, yo soy director y quiero contar historias como director. Ahora, ya entendí la fotografía, que me costó 14 años de mi vida entenderla, y dije, ahora sí, quiero dirigir. Y a partir de ahí comienzo a hacer este oficio ahora como director y dirigir películas. Y, ha sido fascinante, ha sido de verdad un viaje increíble. Me imagino. Y ahora que sí había leído que había sido director de foto y cuando lo leí me hizo mucho sentido con de ahí los proyectos tuyos que he visto, porque tienen una fotografía espectacular, que a mí en particular me gusta mucho. Si tuvieras que decirle algo al chava chiquito que soñaba con ser director ahora que lo eres, ¿qué le dirías? Lo hiciste bien, porque primero fuiste un fotógrafo para entender lo que es esto, y ahora pues, porque te voy a decir una cosa bien interesante, mira, dentro de mi carrera como fotógrafo, mi asistente de fotografía era Beto Casillas, cosa que compartí con él, no nada más una vida laboral, sino como uno de mis mejores amigos. Hoy por hoy, Beto es el fotógrafo de todas mis películas, ¿ok? Pero de todas. Beto me ha fotografiado todo. Entonces, y películas y mis series y entonces, el, el yo poder delegar la fotografía, porque no creas que me meto nunca, ¿eh? Yo dirijo, yo me dedico a dirigir, a estar con mis actores y platicar, reescribir las escenas en el set, el estar involucrado en el storytelling de cómo. Y entonces yo le digo a mi fotógrafo, a Beto, digo, güey, necesito un plano abierto para entender el espacio. Ok, de dónde lo quieras hacer, no me importa. Lo puedes hacer de aquí de esquina, de esta esquina, porque además como mi fotógrafo entiendo. No, pues ahí me Claro. conviene aquí de esquina porque hay como esto, la ventana está ahorita, entonces va a entrar la luz por la ventana. Entonces yo voy a tomar la cámara del otro lado, perfecto, no me importa. Nada más quiero un plano abierto para entender el espacio. Y a partir de ahí, vamos a contar, quiero un medium, quiero un close, meten un 50, ¿qué lente traes, Beto? No traigo el 35, ya entendí, que el 35 esta distancia va a ser esto, ok. No, güey, necesito el 25, jálate para atrás porque me interesa ver el espacio, me interesa ver la profundidad de campo, si está fuera de foco, no voy a entender. Todo esto que estoy platicando ya es como manejar. Y al momento de que entiendes a tu fotógrafo, yo ya no me meto en eso, yo ya me dedico a hacer una película, a contarla. Y para contarla necesito que los personas sean entrañables. Yo no le digo a Beto, mete una grúa aquí, no, yo le digo, "Ven, necesito ver aquí de arriba". Él sabe cómo lo va a hacer. Si mete una grúa, si mete un helicóptero, si mete un dron, eso no me importa. Yo le quiero contar que va aquí, de acá, ok. Entonces, dejo que Beto haga su trabajo y yo llego a mi trabajo. Para mí, eso se llama industria. El que cada uno de los departamentos hagan lo que tengan que hacer. Si llega la directora de vestuario, me dice, aquí te traigo, yo necesito que sea de ok, porque el diseñador de producción, que además, el diseñador de producción es mi hermano, con quien trabajo desde hace muchos años. Entonces, Tato Cartas es con quien he hecho contraataque, toda la película. Entonces, yo le digo al director, a Tato, oye, Tato, yo creo que la película va por aquí me la imagino así, ellos diseñan. Y luego va con diseñador de vestuario, va con maquillaje, perdón, Pues, cuando llegan al set, ellos me preguntan, oye, ¿qué te gusta esta camisa de esta? ¿Cuál te gusta a ti? La roja. ¿Tú eres la experta? La roja. Llega de maquillaje, oye, le voy a poner aquí porque acaban de explotar una granada, le voy a poner sangre aquí. Perfecto. ¿Pero qué tanta? La que tú quieras. Tú eres la experta. Entonces es un En equipo. esa área, claro. Claro. Entonces, yo como director, lo único que me queda hacer es entender y escuchar a todos los departamentos, jefes de departamento, para hacer una película. Y, Luciana, me ha salido muy bien, porque mis películas han conectado con la gente. Mis películas han entendido que tiene que hacer
que la gente se entretenga, se ría, llore, y eso es gracias a todo un todo de todo mi crew que tiene que entender que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para llevar ese barco al puerto. Y que yo como director lo que tengo que hacer es decirles, vamos para acá, no se me salgan de acá. Pero ahí vamos, funcionando. Justo un poco relacionado a lo que mencionas, una vez escuché que Tarantino dijo que su trabajo como director era contratar a los expertos de cada área y él saber expresar sus ideas. No necesariamente saber hacer todo, porque eso es imposible, pero saber cómo comunicarse con todos ellos. ¿Cómo transmitir? Obviamente, porque yo no sé cómo vestir a alguien, no tengo ni idea. Y le digo, bueno, yo lo que necesito, por ejemplo, la película que estoy haciendo ahorita es una película de acción, la cual estoy muy entusiasmado, una película muy grande para mi país, muy grande, muy cara, y que vengo de ahorita de un set de, no sabes las risas con grandes actores, los cuales me permiten a mí, como director, decías, a ver, yo que necesito esto y esto y esto. Yo nunca les digo los diálogos porque yo no soy actor, yo soy el director. Entonces, en lugar de decir el diálogo, yo les digo el guaraguara. Entonces, mira, tú vas a querer decir guaraguara, guaraguara, y yo les doy la intención con el guaraguara. Digo, aquí el guaraguara, guaraguara tiene que ser mucho más guaraguara, guaraguara. Y acá, pues guaraguara, guaraguara. Y de repente, cuando entramos esa convicción, mis actores me lo agradecen porque yo no les estoy actuando, no me estoy diciendo cuáles son las intenciones que yo creo o que necesito que estén. Y al momento que eso lo transforman ellos al diálogo y al momento de, ¿no sabes qué escena hicimos hoy, por ejemplo, en un hotel interior donde hay dos grandes personajes, llegan, hay violencia, hay balazos, hay gritos, y, y es fascinante cómo de verdad cada quien haciendo su trabajo los resultados. Los resultados, porque siempre dicen que nuestro oficio es muy estresante, yo no me estreso, Luciano, nunca, de verdad, Tú lo disfrutas. pero cabrón, como niño. Y el día que yo crea que estoy haciendo, que se estresen los doctores, que se estresen los políticos, yo estoy jugando a hacer cosas, yo estoy jugando a decir, ahora está el muertito, ahora hazte que hace, ahora que eres doctor, ahora eres astronauta. Yo no me puedo estresar por hacer mi trabajo porque entonces ya en la pantalla veo un estrés que no es necesario. Yo lo que hago es jugar, juega, vamos, juguemos, juguemos. Y ahora aquí vas a llorar y vas a decir que te acaban de matar y entonces, entrando esa convicción, ese juego, comienzo y conecto con la gente. Entonces, creo que he sido muy afortunado en haber tenido la oportunidad de filmar tantas películas que han conectado con el público, viniendo de esta raíz de el estamos jugando. No me lo voy a creer. Voy a jugar a hacer cine. Y soy el más bendecido, te lo digo, el más bendecido. Justo uno de los puntos que mencionas es que efectivamente tus películas conectan y no solo conectan con la audiencia mexicana, creo yo, porque yo puedo conectar con ellas estando en otro país. Creo que aún así seas un europeo, por ejemplo, vi Mi Reyes y Godines, Mi Reyes versus Godines, Ujú. ¿no? Y de primera, por ejemplo, yo no entendí el título, porque Ajá, no es una claro, jerga que usemos aquí, así es. pero veo la historia y entiendo la historia, porque es una realidad que sucede en todas partes. Universal. Exacto. Y creo que lo mismo pasa en varias de las películas que tienes, ¿no? Y justo te escuché en otra entrevista decir que te interesa mucho que tus películas tengan un discurso y que generen diálogos. Totalmente. Eso es En- importante porque está bien satanizado, y todo es satanizado a nivel mis colegas, y el cine de arte, el cine, los Arieles, toda esta parte, que el cine comercial es este, superficial, es, tiene falta de una conversación, de un diálogo, y no es cierto. Eso es, para mí, a ver, jóvenes, paremos. En varias ocasiones me han entrevistado y estas entrevistas donde me dicen, es que tu cine es muy banal, tu cine es muy superficial, y digo, es que no has entendido mi cine. Pues claro, si tú te vas a Miles contra Godines, por ejemplo, en mi país en ese momento
había un discurso separatista a nivel gubernamental muy fuerte, Luciano, donde había los chairos y los fifís, que así les llamaban, ¿no? Que eran como los de bajos recursos y los de altos recursos. La sociedad separada. Y el gobierno se encargaba de hacer este discurso muy fuerte. Cuando me voy y me siento con mi productor, que ahora es mi socio, un gran productor en México, de los mejores de México para mi gusto, no mi gusto, para lo que es. Él produjo Amores Perros. Entonces, no es un, ¿no? Claro, es un gran Francisco, productor. totalmente es Francisco González Compeán, con quien me siento y digo que, a ver, me dice Francisco, tengo esta película, se llama Miguel contra Godínez, yo quiero contar eso, porque yo sé cómo contarlo, porque vengo yo de justamente de un Durango, en mi país, de la provincia, a la capital, donde conozco los dos mundos, porque tengo muchos años en la capital, pero viví muchos años en la provincia. Y conozco también todo este discurso separatista. Entonces hago esta película en donde se trata de dos tribus muy, muy específicas, que son los niños o los jóvenes que trabajan en estas grandes compañías, industrias de 9 to 5, de 9 a 5, de 9 a 6, ponchando la tarjeta, y los hijos de los dueños de esas compañías. Y Claro, cuando de repente se queda el hijo de esta compañía, porque se muere el padre, que ahora tiene que dirigirla, y quien realmente sabe cómo dirigirla es el que trabaja todos los días ahí, que es el Godín, el que no sé cómo le digan en Quito, el empleado, el empleado, sí. el empleado, y le tiene que enseñar a este muchacho que nunca en su vida pisó la compañía de su papá, y que si se unen, funcionan. Eso fue un gol. Eso fue un gol que me ha dado. Me gusta uno, la dos, y ahora que hicimos la tres en Las Vegas, que nos fue muy bien ahora en cartelera en México, porque claro, habla de eso, habla entonces, ese discurso no es superficial, no es una película que no tenga un mensaje Un importante. mensaje, claro. No, Y de y el ahí, mensaje que tienen cosas en común ambos estratos, porque eso es lo que se termina viendo en la película, ¿no? sí, eso es. Y el que si te unes, haces fuerza. Y que no te dividas a nivel social, que no te dividas, que no haya una separación, sino al revés, vamos a unirnos para sacar adelante el país. Entonces, bueno, y así como lo hago con una risa, lo hago como una comedia, pero que viene con una fuerza fuertísima de un contenido importante y lo mejor, o sea, lo más importante, un mensaje que dejas a tu sociedad, a tu pueblo, a tu gente. Entonces, de ahí te puedo decir, Quince Primaveras, que se llamó Sobreviviendo a mis 15, de Ujú. los 15 años de lo que pasa en nuestro país, el folclore, por qué funciona, cómo funciona, y luego le doy la vuelta, porque es esta mujer con su familia, que son de un estatus mucho más bajo, socioeconómico, el cual de repente se va con los ricos y en lugar de sentirse apartados, su problema es que se sienten demasiado acogidos, que es lo que está pasando en el mundo. Que de repente ya le damos la vuelta y no es como, ok, llegaron los pobres con los ricos y ahora los ricos se burlan de los pobres. No, los ricos adoptan a los Los de tal manera que de repente se sienten totalmente demasiado vistos. Y ese era el problema de la quinceañera. Entonces la mamá le dice, ¿cómo? Si te está tan bien, pues sí, pero siento que todo el tiempo quieren. Pero eso es lo que eso estaba pasando en el mundo. Este momento de la inclusión, de que todos somos iguales y que, ok, hasta dónde. Entonces ahí está otro claro, los dos extremos. los extremos importantísimos. Y entonces de eso se trata mi película. Y luego hago Contraataque, una película que es de militares, que en nuestros países latinoamericanos, todas las fuerzas especiales, todas las fuerzas del orden son satanizadas, porque hay corrupción, y sí, hay corrupción, y hay lo que tú y yo sabemos ya como de nuestros países latinoamericanos, pero también hay gente buena dentro de eso, y también hay gente que va, y son personas que arriesgan su vida por el bien tuyo y mío. Claro, Son estas fuerzas especiales y estos personajes que los humanizo y que los pongo en el campo de batalla, que ellos no van ni con la corrupción, ni que un nivel político. Fíjate qué locura, ¿eh? Porque era una película de militares,
pero no iban con un régimen político, una cosa de panfleto, de, ay, las fuerzas especiales de nuestro país. No, a mí yo no trabajo ni para el gobierno, ni para nadie, yo trabajo para mi cine, para lo que yo quiero expresar. Entonces, pongo estos 5 personajes y se hacen héroes, porque yo necesito héroes en mi país, Luciano. Necesito que la gente Todos. quiera ser policía y no delincuente. ¿Me explico? Y eso es Sí, importante, y lo logré. Con este pequeño grano de arena, este chiquito, logré que las entrevistas decían que mi hijo ahora quiere ser fuerza especial, no quiere ser delincuente. ¿Y por qué nadie en mi país sabe? Eso sí, somos buenos para hacer la apología al narco, a la delincuencia. Y hay series importantísimas con Narcos México, como que te voy a decir, y con la mente en alto, con la frente en alto. Me invitan a dirigir Narcos México. Y yo en ese momento me estaban representando unos americanos. Me hablan y me dicen, Chava, ya te conseguimos que dirijas capítulos de Narcos México. Dije, no quiero, no me interesa. Yo no quiero ser parte de ese movimiento. Te respeto y hago y está perfecto. Pero yo no quiero ser pero parte tú no de eso. quieres promoverlo, claro. No lo voy a que proveer porque yo crecí en Durango y en Durango más de 2 amigos nos mataron por estar en el narcotráfico, involucrados en el narco. Yo lo viví de cerca. Entonces, yo no quiero ser parte de eso. Entonces, me invitan a dirigir Rosario Tijeras y les digo, ok, va, Teleset, una banda increíble, un crew increíble. Y le digo, ok, pues yo quiero hacer Rosario Tijeras, pero me dejan hacer a mi Rosario Tijeras, a una justiciera, no una vengadora, no a una narcotraficante, a una justiciera, que ella, a través de sus habilidades, haga justicia, que tenga un hermano que lo adora, una mamá que está disfuncional pero quiere al hermanito, y entonces me dicen, ok, va, hágale así, hágale, por ahí, porque no se ve, era una historia colombiana. Y en México, pues no convive mucho la manera en que operan los narcos, y no sé, en Colombia era más inclinar hacia el narco, a una sicaria, Claro. y yo la convierto en una justiciera que adora a su hermano, que busca a las mujeres para salvarlas, a los indefensos, entonces la O sea, convierto en un héroe. muestras los otros aspectos de una persona, porque no todo es blanco o no todo es negro, sino tienes un abanico ahí que tienes que mostrar. Y funcionó mucho, Luciano. Funciona porque entonces la gente adopta a esta Rosario Tijeras con todas las de la ley y al hermano, y entonces son estos personajes que quieren salir adelante y que las circunstancias y la vida pues les puso otro camino y que tienen que en estos barrios, en estos lugares, pues, funcionar. Entonces, híjole, de verdad, yo me siento muy bendecido de poder estar platicando contigo ahorita todas estas películas, las cuales de una u otra manera he conectado con el público. Y como bien dices, no nada más en mi país, o sea, Contraataque fue una En el película resto, claro. a nivel mundial, Luciano, a nivel mundial. Y gracias a esa película estoy filmando lo que estoy haciendo ahorita, para conectar y seguir conectando con la gente. Y estoy seguro que la película que estoy filmando ahorita, ya sabrás de ella, y va a ser una película que va a dejar de verdad un legado importante en nuestra sociedad. Y una vez más, de hacer héroes. Yo quiero ser héroes para mi país. Eso es lo que yo estoy buscando. Y que terminan, como tú dices, no solo siendo héroes para tu país, porque ahora con todas las plataformas y con lo globalizado que está el mundo, no solo inspiras a personas en México, puedes inspirar a personas en el resto del mundo. Ujú. Y que, como te dije al inicio de la entrevista, para mí el cine es entretenimiento. Para mí el cine es llegar a sentarte y que era desde chiquito. Yo llegaba con mis palomas, veía la película y cuando salía de ahí yo quería ser el héroe. Yo quería ser el protagonista de la película. Entonces, claro, si estás chavito y te ponen que el protagonista de la película es un delincuente, pues tú quieres ser un delincuente porque es el que le ponen los mejores momentos porque es el protagonista, entonces tiene casas, tiene coches, tiene mujeres, tiene dinero, tiene éxito. Pues yo quiero hacer eso, Claro, obviamente. y sobre todo si ves que todo le sale bien. Así es. Entonces yo no, yo desde que yo salía jugando a ser Batman y luego jugando a Superman y luego jugando a ser, porque te digo, en Durango pues no había cine más que ese. Y yo decía, yo quiero ese cine para hacer esto.
Y hoy por hoy no lo he traicionado. Yo estoy haciendo cine de entretenimiento. Y de que salgas y digas, yo quiero ser el policía, yo quiero ser el soldado, yo no quiero ser el delincuente, no quiero que mis hijos y mis nietos, que ahora voy a ser abuelo, que estoy, como te decía, esperando a que En me hable, cualquier momento. ya en cualquier momento voy a correr. Pero, pero eso es lo que yo quiero dejar de legado como cineasta. Y que hasta hoy tengo ya varias películas, he estado haciendo y tejiendo y llevando mi carrera hacia allá. Y estoy muy orgulloso de poder estar platicando texto y de estar trabajando con gente que tiene el mismo mindset que yo, como Francisco González Compía, mi productor y mi socio, que tenemos la misma inquietud de hacer. Y eso es una bendición, Lucio. Por supuesto que sí. Creo que lo están logrando, déjame decírtelo. Creo que de verdad lo están logrando. Otro de los proyectos de los que yo quería hablarte, que de hecho es el proyecto, digamos, con el que yo particularmente te conocí, ¿Ok? fue El Gallo de Oro, que es esta adaptación de Juan Rulfo y que ya después analizando un poco tu filmografía, me parece asombroso porque siento que puedes irte desde hacer una comedia a este drama de época o, bueno, más adelante también quiero conversarte un poco de nuestros tiempos, pero que es una ciencia ficción hasta cierto punto. Ajá. Entonces, de todo este abanico, no sé, cuéntame un poco cómo llegas tú al Gallo de Oro, por ejemplo. Está bien interesante que me digas, yo estoy totalmente convencido que yo no soy un director de géneros, yo soy un director de historias. Y las historias que a mí me llenan o que tengo la responsabilidad de decir, ok, ser honesto y si yo puedo platicar esa historia, si es de terror, si es de acción, si es de drama, no me importa. Lo que tengo que es conectar con lo que quiero platicar. Entonces, en el caso del Gallo de Oro, cuando me habla a mí Patricio Wills, que es el productor, y me dice, oye, mira, chava, tengo esta gran historia que es de Rulfo. A mí Rulfo me gusta porque tiene esta parte mágica y esta, pues sí, esta parte mágica, ¿no? Ujú. Ok, hasta realidad, realidad que la afronta con un realismo mágico interesantísimo, que ok, había este documento que hace Rulfo y no es, era un cuento que quería que lo hicieran cine, ¿ok? Entonces era como un tallercito, un cuentito, para que de ahí Ya. alguien hiciera, y de esa manera la hace Ripstein, hace en esta película, y luego hay dos películas basadas en el Gallo de Oro, ¿no? Que era el Imperio de la Fortuna y otra que había hecho a otro director, se me olvidó el nombre antes. Entonces, llego y me siento con Patricio y me dice, ok, mira, te voy a dar los guiones, va a ser Lucero, que me pareció fantástico, ok, perfecto. Lucero hace un buen que no hacía nada en mi país y es la caponera, yo conocía esta pequeña historia y dije, perfecto, me encanta, déjame leer. Cuando yo leo, no tiene nada que ver con Rulfo. Eran dos escritores colombianos que hacen esta adaptación y se fueron totalmente a otro tono. Ok, Entonces yo les digo le digo a Patricio, Patricio, perdóname, pero pues no, esto no es Rulfo, no hay un realismo mágico y esto parece otro tipo de serie, un tipo de serie mucho más inclinada hacia El Señor de los Cielos, hacia esta parte que no tiene nada que ver con Rulfo. Entonces me dicen, no, a ver, nos interesa que tú la hagas, entonces que tú la dirijas. Dije, pues entonces hay que reescribir esto porque no funciona. Literal, ¿eh, Luciano? Entonces, yo ya había dirigido el mariachi, basada la película de Robert Rodríguez, para la gente de Sony, y estos escritores, que es una pareja, habían escrito el mariachi. O sea, nos ok. conocíamos. Entonces, bueno, estábamos platicando en conjunto, le digo, "Oigan, necesitamos rescatar a Rulfo. Entonces, afortunadamente, y me hicieron caso, Patricio dice, ok, venga, y reescriben. Entonces ya comenzamos con un Rulfo a hacer la serie. Entonces, yo a Lucero no la conocía,
nos conocemos ahí y a Ron tampoco. Y yo con Ron tenía un poquito de decir, a ver, pues no lo conozco y sé que es muy novelero, que hace novelas. Y yo la verdad es que ese prejuicio de las novelas y el cine no lo tengo, afortunadamente. Me parece un personaje bien interesante, un gran actor y que sin problema puede llegar y posicionarse ahí. Y entonces Patricio me habla y me dice, oye, Chava, yo sé que tú, ustedes los cineastas, tienen este prejuicio, pero yo creo que Ron es el que tiene que ser. Le dije, estoy de acuerdísimo, tú eres el experto. Si Ron es quien tú quieres que sea, el Dionisio, que sea Ron, y yo encantado y lo hacemos. Porque te platico las historias. Entonces, pues ahí Claro. arrancamos con Pero que Ron. no es la típica imagen que tú tienes de ninguno de los dos protagonistas que tienes, creo yo, porque Lucero, siendo Lucero, la novia América que todo el mundo ama, pero es muy conocida por ser esta persona súper dulce, súper cariñosa, y en el primer episodio la tienes reventándole una botella a alguien en la cabeza y diciendo 50.000 insultos y te quedas, Así es. ¿quién es? Totalmente. Dije, a ver, Lucero, ya platica, dije, a ver, eres una mujer que canta en los gallos, en el palenque, en esta época donde pues, eran prostitutas la sociedad. La Ujú. gente que hacía, no estaba hablando de que prostitutas porque se vendían para hombres, no, porque cantaban, imagínate eso, cantaban para la gente en un palenque donde solo iba hombres a apostar. Entonces, esto era una vedette, y me dice Lucero, venga, y necesito que entonces seas otra, la Nueva América no la necesito una hija de puta que llegue y se madre a un personaje y así arranca la serie. Como dices, pegándole y golpeándolo y metiéndose un cuchillo aquí y diciéndole a la otra, claro, yo me cojo a los que quiera, yo tengo sexo con los que quiera, no los que ellos quieren, sino con los que yo quiera. En esa época era una prostituta con todas las de la ley, con todas las palabras. Entonces, de repente llevar a Lucero ahí me parece fantástico y es una gran profesional con una carrera insuperable, con un charm que no lo tiene nadie en este país. De verdad te lo digo. Dices, Sí. es una locura, güey. Y entonces nos conocemos, nos amamos a nivel profesional de lo que estábamos haciendo, yo como directora, como la actriz, como la protagonista del Gallo de Oro. Y entonces viene ese resultado. El resultado que VIX fue hasta ahora creo que es la serie más importante que ha tenido VIX Que ha tenido VIX. Y no para, solo en VIX, vi que también fue un éxito en el Canal de las Estrellas cuando se estrenó para el cable. y luego la mandaron a Telemundo y fue igual. O sea, sí, sé que esta serie, y ahora la van a reestrenar además. Es una locura. Pero bueno, entonces, me parece que eh, fue una gran experiencia trabajar con Lucero y de ahí digo, yo no, yo quiero seguir trabajando con Lucero. Entonces, después de esa, hacemos Nuestros Tiempos. Una película que me encanta, una película que es de ciencia ficción, no sé si la viste. Es bella, la vi. Entonces, Como vi el Gallo de Oro justo, dije, ellos han hecho más cosas juntos, vamos a ver esto. Y me acuerdo que la vi con mi mamá justo, ajá, y a las dos nos encantó, nos fascinó la película. Porque a mí me gusta mucho, como verás en el póster y por algunas cosas que tengo ahí pegadas, me encanta a mí las películas de los 50. A mí me gusta mucho el cine clásico, entonces sí entiendo mucho de ese mundo y me pareció interesante cómo sacas a estas dos personas de esa época y las traes a la actualidad. Y como muchas cosas que antes estaban bien vistas, quizás hoy no. Y es un punto que incluso hemos conversado aquí en el podcast hablando de cine, ¿no? Por ejemplo, en algún momento hablamos de el cantante de jazz y de que Al Johnson en esa película en 1920 y tantos hizo blackface, pero en esa ajá, época era algo normal y hoy claro. día no habría forma de que eso suceda, No, ¿no? y después hacen el remake de Jazz Singer, de esa época, de Jazz Singer, que igual lo pintaban, y todavía cuando hacen Jazz Singer con Neil Diamond, todavía era políticamente correcto que Exacto. pintaran de negro para que cantara en los bares. O sea, no nada más es una película, son dos películas que va la historia y ahorita imagínate hacerla. No, hombre, o No, sea, no hay forma. no hay forma. Entonces, eso me parece bien interesante. Entonces, hago Nuestros Tiempos y espérate, tengo la tercera película que ya va a salir, o sea, bueno, el estreno, yo creo que a inicio del año que entra, con Lucero, que no te puedo platicar más, pero es una película hermosísima y es otro personaje. Es otro personaje
totalmente diferente. Y esto es El Lucero con además con una actriz de las que yo más admiro y o sea, está Lucero como esta gran actriz, que Lucero ya está en otro planeta. Pero en este planeta tenemos una gran actriz que es Michelle Rodríguez. Claro, ¿Ok? sí, Entonces, sí. eh, esta película con ellas dos es una dinamita, te lo prometo. Y va a funcionar. Y va a ser una vez más, sin dejar esta ideología de presentar a nuestra sociedad, a nuestra gente. Entonces, eso me parece fascinante y ahí vamos, Luciana, ahí va el cine y ahí vamos haciendo cosas. Ahora, regresando un poquito, sé que, por ejemplo, para El Gallo de Oro, porque lo vi en Instagram, si no me equivoco, grabaste mucho en locación. Todo. Y, No hacemos nada de foro, todo es locación. y eso es complicado, porque es más, me salió un video que creo que sale todo tu crew y se meten en las tienditas porque se arranca una lluvia. Cuéntame un poco de lo que es grabar así en exteriores, la experiencia de lidiar con eso. No, bueno, en nuestro país, la verdad es que, y bueno, no sé si es nuestro país o no, pero yo como director, a mí el foro lo trato de evitar. En la mayoría de los, o sea, yo trato de siempre hacer todo o sea, en locaciones reales. No, siempre lo logro. La verdad es que he hecho muy poco foro. Hice foro ahora que hice Miles contra Godines. Hicimos un par de días un foro antes de irnos a Las Vegas y luego me fui. Pero bueno, todo lo demás ha sido como locaciones. Porque, una vez más, en nuestros países latinoamericanos todavía no tenemos esta... el foro se sigue sintiendo foro. ¿Ok? Porque, por lo menos en mi país, todas las construcciones son mucho más de cemento, de texturas mucho más fuertes y sólidas. Al momento de hacer un foro, para que se vea así, es muy difícil. Si tú te vas a Estados Unidos, donde todo es como tabla roca y donde todo está hecho casi, casi como foro, pues no le Claro. extrañas, ¿me entiendes? Pero en nuestros países no, nuestros países tienen que ver otro tipo de textura, otro tipo de materiales, otro tipo de cosas. Entonces, por más que le quieras hacer y pegar, no funciona. Entonces, por eso yo prefiero siempre irme a locaciones. Nosotros fuimos para el Día de Oro, fuimos a filmar a San Luis Potosí, donde hay grandes escenarios, grandes pueblos, donde de repente el tiempo se estancó y con levantar la cámara y poner tres cosas funciona. Una vez más, el diseñador de producción era Tato Cartas, mi hermano, Ujú. quien empezó a generar todos estos pueblos, estas situaciones, estas ferias, y hizo un trabajo excepcional porque es bien loco, Luciana, como en ese momento yo estaba filmando, imagínate, esta serie El Gallo de Oro, estaba filmando Rodrigo Prieto, su película de ¿cómo se llama la película? Se me fue, Eh, de Rodrigo Prieto, que era del libro, no puedo creerlo, ahorita te digo. Entonces estaba, Pedro Páramo. Entonces estaban haciendo Pedro Páramo casi, casi en las mismas locaciones que hacemos nosotros el Gallo de Oro, ¿ok? ok, Cuando yo abordando de esa manera la historia, la historia conectó, cabrón. Pedro Páramo conectó con tres personas, muy porque poco, sí. muy poco. Y era Rodrigo Prieto y toda esta cosa grande y todo. Y nosotros haciendo y viendo la factura, no le piden nada el Gallo de Oro a Pedro Páramo. Te lo digo de verdad, en cuanto a la factura. Hablamos de la imagen, de los escenarios, del vestuario, en general. El tono, el tono es totalmente diferente. El tono, Rulfo, igual, imagínate, era un tono mucho más para conectar con la gente, con el público, con lo que somos. Pedro Páramo, como lo lleva Rodrigo Prieto, pues es algo mucho más sofisticado, mucho más para el lector o al buen lector, ojo, no estoy criticando, solo estoy diciendo que a mí es un gran ejemplo de lo que yo me interesa hacer. Yo me interesa conectar con la gente, no me Con la interesa mayoría, claro. con la mayoría, con la gente, como decía mi abuela, el artista es quien vende su obra. Entonces, para mí, por eso de ahí viene muchos de mis raíces y siempre lo tengo en mente que el artista es quien vende su obra y yo quiero vender mi obra. Me refiero a vender mi obra a que la gente la vea. Para eso hago lo que hago. Ya justo avanzando un poco, porque me parece muy interesante y creo que sí lograron retratar muy bien en este programa, porque,
por ejemplo, nuestra cultura acá en Perú es totalmente distinta y nosotros no tenemos esa historia y sí te llevan a entender cómo funcionaba el palenque, cómo funcionaba esta época y las peleas de los gallos. O sea, muy bien retratado. Ahora, nosotros aquí en Perú, por ejemplo, tenemos una industria cinematográfica que es más chica, es muchísimo más chica a comparación a las producciones que pueden hacer en México, en Argentina, en Brasil. Entonces, obviamente vemos a México como un referente. Y por supuesto, desde hasta del lado de chiste, ¿no? Tú conversas con la gente y cuando alguien te encuentra un dramón, te mandan por WhatsApp el sticker que dice Televisa presenta. Claro, 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 claro. Entonces, está en la mente de todo el mundo estas megas producciones. ¿Tú cómo ves la industria mexicana hoy y la industria del resto de Latinoamérica? Yo creo que hoy más que nunca está globalizado todo y me parece fascinante. Porque tú ves lo que estamos haciendo en México, lo que está haciendo Brasil, lo que está haciendo Argentina, lo que está haciendo. Y sí creo que, por ejemplo, más para el sur, de repente, obviamente México es un país grande en donde la industria se fue capitalizando a partir de todo todos estos comerciales, porque la industria de mi país, y mira que la compararon con la colombiana, Colombia de repente dentro de sus parámetros gubernamentales decían que no podían ser tan cerrados o tan, que solo una compañía fuera la encargada de hacer telenovelas, noticieros, como aquí en mi país, que era Televisa. Entonces, Claro, esta industria que estaba cerrada y el gobierno dijo, bueno, pues ellos hacen todo, a nosotros los que no estábamos dentro de esa familia o esa, este, pues sí, de esa industria Televisa, hacíamos comerciales para televisión, porque hacer cine en este país también en ese momento era dificilísimo. Hacían 4 o 5 películas al año, Luciano. Nada. Nada, y las escenas que los que traen su guión bajo la manga con unos actores y esta pequeña industria, pues se movía como podía, porque no había fomento, no había nada, que estaba monopolizado todo por Televisa. claro. Y luego, por otro lado, te lo comparo con Colombia, porque Colombia en ese momento no dejaron monopolizar a la televisión. Entonces, dicen, que el 80% de lo que se genere, se genera por fuera. Usted tiene el 20% que eran pues, los noticieros y, y la parte del deporte. Entonces, todo lo que era novelas, entretenimiento, programas unitarios, lo hacían por fuera y empezaron a crecer grandes compañías realizadoras de contenido. Y en México nadie hace contenido, nadie, más que los que podían empezar a hacer televisión. Entonces, cuando a mí me tocó la gran fortuna de cuando decido dejar de ser fotógrafo y empezar a dirigir, fue justo el- la coyuntura de los streamers, los que hacían las plataformas para empezar a Ajá, hacer contenido. Entonces, en Colombia no había los fieros que tenemos en México con toda esta industria que se generó por los comerciales. Los comerciales era mucho dinero que había involucrado. Entonces, hacemos todo en 35 milímetros con grandes equipos de producción, grandes luces, grandes estudios, porque era mucho dinero. En Colombia no. En Colombia estaban haciendo como televisión, pero independientes. Entonces, cuando viene todo este fenómeno, que me toca a mí estar en la mitad de eso, afortunadamente, me invitan a hacer, por ejemplo, el mariachi. Entonces, ¿qué pasa? Él dice Sony, ok, Sony, México no tiene la expertise de hacer televisión, Colombia sí, pero Colombia no tiene los fierros o la infraestructura para hacerlo. para hacerlo, claro. Agarran a gente importante de Colombia, la traen a México y en México entonces, México, estos colombianos agarran gente, talento de México y comenzamos a hacer un híbrido entre colombianos, mexicanos, con toda la infraestructura mexicana, a hacer las series. Entonces arranco haciendo el mariachi, Los Tres del Norte, todas estas series donde era este híbrido y esta industria que empezaba como a A competir mezclarse. con otros. Y yo hoy por hoy digo, güey, qué afortunado fuimos o somos de haber estado en esta transición de poder dirigir de lunes a sábado
series. Hice casi 17 series, Luciana. 17 series de acción como El Dandy, como Señorita Pólvora, como Enemigos, no, Pasos Falsificados, y los Rosario Tijeras. Todas estas series que me fueron dando un oficio para poder llegar ahora a hacer el cine que estoy haciendo. Claro, no, definitivamente cuando llegan el streaming revoluciona toda la industria. Toda Y, la industria. y es una industria que constantemente está cambiando. Hoy mismo está cambiando y está adaptándose, por ejemplo, a todo lo que es la inteligencia artificial. Ajá, exactamente. No, no, bueno, eso es una locura. Efectivamente. O sea, porque veía, por ejemplo, hasta el otro día que ha salido en las noticias, esta actriz que ha salido en Hollywood, que es puro IA, y era una locura. Sí, por ejemplo, Ya por ejemplo, salta el sindicato, ¿no? ¿Tú cómo ves, hacia dónde ves que va la industria en general, desde tu punto de vista? a lo mejor, por lo menos en mi país, a lo mejor de lo mejor que ha vivido. O sea, ni siquiera en la época del cine de oro, que venía de la Segunda Guerra Mundial, no sé qué, ni el del cine de ficheras, ni el nuevo cine mexicano. Creo que vamos a lo mejor que nos ha pasado en nuestra industria, porque ya hay grandes directores, grandes productores, grandes fotógrafos, hay una industria que ya se formó. Hoy por hoy vemos en Netflix, en Amazon, hay producto mexicano que está funcionando y que está a niveles mundiales, no nacionales, mundiales. Eso me parece, una vez más, somos los más afortunados ahora, a todos nosotros que nos dedicamos a esto, en dónde está nuestra industria parada ahora. Y falta, viene la cúspide, porque sí, hubo un momento en que todas las plataformas empezaron a sobreproducir para entender cuál era el mercado, para entender quién lo hacía bien, quién lo hacía mal, Pero los que estamos sobreviviendo y seguimos filmando y seguimos haciendo contenido donde la gente se identifique y se conecte, hoy por hoy creo que estamos en el mejor momento. Y esto, no, ahorita apenas empezamos a ir hacia arriba, apenas, a todos niveles, a niveles de realización, de know-how, de industria. Entonces, creo que estamos en un gran momento, Luciana. Yo creo que sí. Si hay alguna cosa en el cine que todavía no has hecho que te gustaría hacer, ¿cuál sería? Un western. Se ha hecho westerns disfrazados como el Gallo de Oro. Un western. O sea, de cowboys, porque ahí crecí, ahí nací en Durango y ahí mucho de mi infancia fue con botas y sombrero. Entonces, un western, eso es lo que tengo que hacer todavía. Y lo voy a hacer. Te prometo Mm, que lo voy a hacer. Ahorita tengo Lo esperaré ansiosa para poder verlo. a ver un western de caballos, en Durango estaba el rancho de John Wayne y toda esta parte de los backlots y cómo hacía Sam Peckinpah, estas grandes películas de vaqueros como tal. Y yo quiero, antes de morirme, lograr y hacer un western. Creo que sería genial, definitivamente. Sería un momento muy full circle. Me encantaría. Y que además sé que lo voy a hacer muy bien. Y de una película comercial, de verdad. Y bueno, ya para ir cerrando nuestra entrevista del día de hoy, me gustaría saber qué le recomendarías tanto a las personas que están empezando a dedicarse al cine como a las personas que lo ven. Porque quizás creo yo que hay las personas, la audiencia también tiene que estar dispuesta un poco a ampliar sus horizontes y poder disfrutar de cosas más allá de lo que puede ser, por ejemplo, Hollywood, que no niego que no haga cosas buenas, pero aprender a ver también otras industrias. Creo que voy a la primera, o sea, te voy a contestar primero lo del público y lo que quieran ver o no ver. Mira, yo siempre digo y siempre lo he dicho, mis colegas y la gente acá en México decimos, apoyen el cine mexicano, a ver, no, no se trata de eso. Nadie tiene que apoyar ningún cine. Nosotros como realizadores tenemos que entregarle al público cine que los entretenga, ya sea de arte, ya sea de acción, ya sea drama, ya sea. Y esa es nuestra responsabilidad. Yo no me atrevo a decirle a mi público, apoyen el cine mexicano. Para empezar, el cine mexicano no es un género. Y no tiene que apoyar nadie a nadie. Yo tengo que, como realizador, decir, ok, voy a hacer una película para que la gente conecte. Y entonces que vaya
y pague su boleto, se coma sus palomas y se entretenga. ¿Ok? Entonces, no me atrevo a decirle a nadie, ni siquiera en Latinoamérica o en el mundo, oigan, es que hay que ver no, no, no. Hay que entender nosotros como realizadores qué quiere el público en ese momento de historia, qué estamos viviendo, que hay un Trump, que hay una pelea en el Medio Oriente, que hay... Y entonces, ¿cómo entramos como realizadores a poderles poner a nuestro público un producto que los entretenga, que los saque del estrés? En mi caso, como cine Ujú. de comercial, que los saque del estrés, que los saque de estar pensando del mal momento que tuvieron el día, que se rían, que lloren, que se emocionen. Entonces, cada vez que yo levanto la cámara con mis personajes y con mi cine, siempre estoy consciente de que voy a hacer una película que entretenga. Ahora, no porque entretenga, habla de una película, como te decía, banal, una película que no tenga ningún sentimiento, que no tenga ningún mensaje. No, al revés, al revés. Para entretener hay que tener mensaje, hay que tener una propuesta sólida, hay que ir hacia un punto importante donde la gente entienda lo que está viendo. ¿Ok? Entonces, mi primera respuesta es esa. No hay más que nosotros como realizadores tener la responsabilidad de entregarle al público algo que los entretenga y que les funcione, que conecte. Entonces, y la otra pregunta era, Eh, bueno, era ¿cuál sería tu mensaje para las personas que se van a dedicar a hacerlo? eso está buenísimo. Esa pregunta siempre me la han hecho. Imagínate esto, yo vengo de Durango, una ciudad del norte de mi país, en donde, como te decía, no hay ni siquiera cineteca. Y cuando llego a la Ciudad de México, donde estaban las escuelas de cine, porque yo a nivel económico no tenía la oportunidad de que me pagaran una escuela en Estados Unidos o en el extranjero. Entonces, cuando me doy cuenta que lo más importante para hacer cine es ser necios, es ser perseverantes, porque no hay una carrera, Luciano. No hay ninguna escuela en el mundo que pueda pagar lo que tú aprendes en el set. Ninguna. Lo que tú aprendes, entonces, gracias a eso, hoy por hoy, hasta el día de hoy, aquí en Chihuahua que estoy filmando, tenemos trainees, tenemos gente que más allá de estudiar cine o no, quieren hacerlo y están en el set viviendo, haciendo y entendiendo lo que sucede. Porque ninguna escuela te va a decir, oye, tienes 12 horas para hacer este llamado, para poder poner, quitar, hacer, córrele, haz, porque es tan diverso y tan complejo nuestro oficio, que sí te dice la teoría, sí te dicen cómo funciona el cine, pero nadie te dice la realidad, que como Claro. director te pagan por resolver antes de crear. Quizá hay vos, no es cierto, que vas a crear y me atrevo a decir ni siquiera los gringos o los que tengan grandes presupuestos, te pagan por resolver, que tú te imaginaste cuarto donde va a entrar la actriz y de repente el cuarto es más chiquito y tienes una hora y media para hacerlo y la actriz ya tuvo un berrinche y entonces no se quería poner el vestuario, entonces tú como reportero tienes que decir, ok, tráeme a la actriz, pon esto, y resuelves y resolviendo se va haciendo la película. Entonces, a todos aquellos que quieren hacer cine y quieren, lo único que tienen que hacer es tener el amor por contar historias y que entiendas y siempre seas honesto en qué tipo de cine quieres hacer, de terror, y que, si como te decía antes, yo más allá de terror, no terror, mi, yo no cuento historias, no cuento géneros, pero, pero, lo que sí está importante es que hay que contar. Hay que hacer y hay que poner en pantalla historias que contar, la que sea. Entonces tú no sé, como estudiante o como persona que quiere empezar a hacer cine, tienes que entender que sí es una carrera muy, muy demandante, muy. Yo tengo ahorita en Chihuahua, voy por la semana número 6, me faltan dos, fuera de mi Wow. casa, en un hotel,
filmando de las 6:30 de la mañana a las 6:30 de la tarde, y eso quieras o no, de repente te va cansando, comiendo en un catering, teniendo dificultades todos los días para resolver. eh, Me traigo mi almohada porque lo único que puedo, no duermo sin almohada, entonces te traes mi almohada, ¿no? Y estás fuera de casa, estoy a punto de ser abuelo ahorita, no puedo estar con mi hijo ahorita Claro, en un hospital esperando a que nazca porque iban a ser natural, pero no bajó, entonces le van a hacer cesárea y ahorita estoy esperando que me hablen, decir, ya nació y no puedo estar ahí. Entonces, son sacrificios que haces por lo que haces. Y, y lo adoro, no lo cambio por nada, de verdad se los digo, es lo único que sé hacer. Y estás buscando la manera de esto, de estar con Dios y con el diablo, literalmente. Eso es lo que bueno, necesito de consejo. bueno, Chava, creo que ese es un gran mensaje para cerrar nuestra entrevista del día de hoy, la verdad. Ha sido un gusto, un placer poder conversar contigo de tus proyectos, de tus visiones. Muchísimas gracias por tu tiempo. Luciana, no sabes lo que me emociona este tipo de entrevistas, más allá de las importantes, sabes, luego me hacen entrevistas en canales importantes, y creo que estas son las que quiero hacer, que llegue a la gente como tú, como yo, y que los que, de verdad, porque después entras a un círculo ahí de esto, de que me entrevistan, de programas importantes o periodistas importantes, que está bien, está padre, pero eso siento que se maquilla la realidad de lo que yo quiero transmitir con mi gente, y con la gente. Entonces espero que tu programa lo vea mucha banda que le guste el cine y que yo le pueda regalar de este momento. Muchísimas gracias, Chava, de verdad.